Hola, hola, muy buenas tardes. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Vinicio Sánchez Miranda, acá desde Escazú, dándole la honra y la gloria al Señor porque Él es el único que se la merece. El tema de hoy es un tema precioso, es un tema actual, como es la misma palabra del Señor. El tema de hoy es una verdadera crisis y vamos a estar escudriñando la palabra del Señor a través de muchas situaciones que se dieron durante toda la historia bíblica, de acontecimientos en las cuales realmente nos apremia momentos de angustia, pero también cómo Dios da la victoria, cómo Dios marca la pauta para que se hagan las cosas diferentes y que el pueblo vea al final a cabo esta victoria. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el pueblo fue obediente. Así es que sea cada uno de ustedes bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias al Padre Celestial, damos la oportunidad al Padre Celestial para que este día, así como estamos iniciando una nueva semana, pues que Él nos permita, pues que Él se plazca en nosotros para cosas maravillosas. Así es que vamos a iniciar primero que todo, pues poniendo este programa en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos exaltar y glorificar tu santo nombre. Queremos ser agradecidos contigo, Señor, una vez más, porque hemos sido alcanzados por tu gracia y por tu misericordia. Danos la oportunidad, Señor, de caminar firmes en ti, viendo las cosas imposibles hacerse posibles, Señor, y que si bien es cierto, hay una verdadera crisis, Señor, sabemos que tú, al final de este momento, de esta incertidumbre, de esta desesperanza, pues vendrá también un tiempo de esperanza, un tiempo de respuesta, un tiempo de justicia divina, en la cual pues testificaremos de que tú estás caminando con nosotros, que tu Santo Espíritu muere en nosotros y que juntos podemos testificar de cosas maravillosas en las cuales estuvimos en el fango cenagoso, estuvimos perdidos, pero al final tú llegaste y nos rescataste. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias por esta gran oportunidad. Ahora, Señor, toma control de nuestra mente, uh-huh, para que seas tú, Señor, el que traigas en todo momento la iluminación para la palabra que esta tarde compartiremos, Señor, para que sea todo paradigma, todo bloqueo mental se quede, se anule, se cancele y que tengamos la oportunidad, Señor, de abrir nuestros oídos, éfeta, para que se abran esos oídos para poder escuchar tu palabra. Señor, que caigan también esas vendas mágicas, Señor, que han puesto, esas vendas religiosas, Señor, en las cuales no nos permite experimentar más allá de lo que verdaderamente es el almíbar, de lo que es verdaderamente el elixir, Señor, de tu palabra. Señor, que todo lo que vayamos a hablar en esta tarde, Señor, lo atesoremos en nuestro corazón, que lo llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia, a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, lo más importante, que podamos discernir en los tiempos que estamos actuales para que podamos caminar firmes, caminando fijo, fijo en el favor tuyo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quien es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, como se los hice ver, el programa de hoy se llama Una verdadera crisis y por favor 30 segundos para compartir la señal con otros. Conviértase usted en, en un agente de cambio, conviértase usted en una persona evangelizadora, conviértase usted con otro, póngase de acuerdo ahí, llámelo, venga, escuchemos esta palabra que el día de hoy es muy puntual, una verdadera crisis. Y si usted sabe que hay alguna persona también que está pasando por momentos difíciles, pues mándele este video, comparta este video,
para que juntos tengamos la oportunidad más adelante de dar testimonio y testificar que nuestro Dios sigue dando la victoria, que si bien es cierto, hay un proceso que pasamos, como sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, hoy por hoy Dios nos puede dar la victoria. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, 30 segundos, empiezo a hidratarme yo también mi garganta, por favor. Maravilloso, maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es el nombre de Jesús. Ok, vamos a leer primero que todo en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículos 9 y 10. Vamos a leer lo siguiente. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando éstos acampaban junto al mar, cerca de Pic-Haroth y frente a Baal-Zephón. Versículo 10. El faraón iba acercándose, cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y clamaron al Señor. Tienen al frente el mar rojo. Atrás escuchan donde vienen los caballos, donde viene el faraón, donde viene todo el ejército, donde vienen los caballos, donde vienen las carretas, donde vienen los carruzales, los carruajes. Cualquiera presenta miedo en esa situación. Se sienten totalmente acorralados, se sienten totalmente esquineados, se sienten totalmente intimidados. Esa es una realidad que está viviendo en ese momento el pueblo de Israel, el pueblo que fue sacado de Egipto después de 440 años. Hay una realidad. ¡Wow! ¿Qué? Nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto. Bueno, para morir aquí al puro frente del Mar Rojo. ¿O será que nos van a devolver nuevamente a ser esclavos y a que haya mayor peso en la esclavitud, de trabajos más pesados? Vean la realidad de este pueblo. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahiroth y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Ese clamaron al Señor es la fórmula importante, la fórmula secreta que encuentra el pueblo para clamar a Dios. Lógicamente, algunos aparecieron ahí diciendo, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, mejor no nos hubiera sacado de Egipto, cosas así como siempre, como sucede en muchos lugares. Ahora, encontramos la respuesta ahí mismo, en el mismo capítulo 14, en el versículo 13 y 14 del Éxodo. Y leo para ustedes, dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven,
jamás volverán a verlos. Ustedes quédense inquietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, escúcheme, no tenga miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo será testigo de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense inquietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y lo volví a repetir, ¿por qué? Porque esta parte final, el versículo 14, ustedes quédense inquietos, que el Señor presentará batalla por ustedes, es porque simple, sencillamente, es nuestro Señor el que pelea la batalla por nosotros. Hay una realidad, sí, tengo atrás al faraón con todo su ejército, con todos sus caballos. Al frente tengo el mar rojo. Y no había escapatoria, no había escapatoria por ningún lado, hermanos y hermanas, no había escapatoria. Esta es la realidad que tenemos. Ahora, trayéndolo al siglo XXI, yo no sé qué está usted en este momento, qué crisis está teniendo. Y es una verdadera crisis, sí, por supuesto. Pero, ¿por qué no buscar a ese tiempo de oración, de doblar las rodillas y presentarnos ante Dios y decirle, Señor, heme aquí, me conoces desde antes de la creación del mundo? ¿Sabes lo que estoy pasando? Perdón. ¿Sabes lo que estoy pasando? Conoces mi realidad. Pero también hay una realidad. Soy hijo del Dios Altísimo. Y son tiempos difíciles, sí. A nivel de convulsión social, sí. A nivel de enfermedades, sí. A nivel económico, sí. Que los acreedores están ahí, que toque la puerta. Que hay que pagarles, que hay que pagarles, que hay que pagarles. Sí, que vienen a amenazar que van a quitar la casa o que van a quitar el vehículo. Sí, esa es la realidad, esa es mi realidad, eso es lo que estoy viviendo en ese momento. Ok, entonces empecemos a buscar la solución a través de qué? De ese clamor que hizo el mismo pueblo de Israel. Porque dice, clamaron al Señor. Otra situación. Nos vamos al libro de Daniel. Profeta Daniel, capítulo 3, del versículo 13 al 15. Profeta Daniel, capítulo 3, del versículo 13 al 15. Leo para ustedes. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que les he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que le he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abdenego, recordemos que esos nombres se les había puesto por estar ellos en cautiverio en Babilonia. Ellos tenían otros nombres cuando estaban en Israel.
al cambiar, digamos, al haber sido sometido en cautiverio el pueblo de Israel, lo que hizo Nabucodonosor fue traerse a las mentes más brillantes de Israel, y entonces lo primero que hace es cambiarles su identidad, cambiarles el nombre por nombres totalmente de Babilonia. Ahora, esa es la realidad que están viviendo. Es decir, una de dos, o ustedes adoran la estatua que yo mandé a hacer de oro, o si no, los mando a echar al fuego, a un horno de fuego. Dice el versículo 16 al 18 en ese capítulo 3. Lo leo para ustedes porque ahí está la respuesta de lo que ellos dijeron. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún así, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Ahí mismo estamos escuchando la respuesta en toda forma seguida. La amenaza del faraón, la amenaza del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y cómo toda la sentencia que se da, ok, al final esto hace enojar todavía más al rey Nabucodonosor, lo vemos en el versículo 19, y entonces de la misma cólera que le da, inmediatamente manda a calentar todavía aún más el horno, 7 veces más, es decir, 700% más. Pero vea cómo sale la protección de Dios sobre sus hijos, cómo ellos dicen, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Es decir, ellos están siendo respetuosos ante el rey puesto en la tierra llamado Nabucodonosor. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que le servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Escúcheme, y de las manos de su majestad. ¿Es o no una verdadera crisis? Sí, sí, una amenaza de echarlos al horno y todavía hace enojar todavía más al rey, y entonces los echan al horno de fuego, y cuando se asoma ahí inmediatamente Nabucodonosor ve que no son tres, sino que hay cuatro. Hay cuatro. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, usted lo puede leer ahí en Daniel 3 en adelante. 3. Y se dará cuenta toda la información, todo lo que acontece ahí. Hay una verdadera crisis, sí, pero Dios da la victoria. Dios da la respuesta. Dios es el pronto auxilio. Dios es la respuesta. Dios es nuestro auxilio en momentos de la tribulación. Así es que imagínense lo que eso trae, cómo Dios respalda a estos tres jóvenes. ¿A quiénes? A Sadrach, a Mesach y a Abednego. ¿Okay? Ahora, cuando nos venimos a Daniel también, capítulo 6, del versículo 6 al 9, en este caso pertenece la situación a Daniel, al profeta Daniel. Daniel era un hombre muy sabio, era un hombre que había entrado en gracia con, con el rey, y entonces, Jay, perdón,
Esto había traído como consecuencia que los sátrapas, que los administradores y los que estaban dentro del rango de confianza del rey empezaran a sentir celos por Daniel. Y si nos vamos ahí mismo al capítulo de Daniel, capítulo 6, del versículo 6 al 9, lo leo para ustedes. Dice, es más, voy a leerlo un poquito antes, voy a leerlo desde el versículo 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Versículo 6 al 9, que es la referencia inicial de la crisis que se está dando. Formaron entonces los administradores y los sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que se adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Versículo 9. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Hay una realidad, hay una verdadera crisis. La verdadera crisis la está viviendo en ese momento Daniel. ¿Por qué? Porque hay un decreto, no tanto que le nació al rey Darío hacerlo, sino que fue el consejo de todo su grupo selecto de confianza, y que por 30 días se diera ese decreto, y entonces ellos entran y sorprenden a Daniel. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Adorando al único y verdadero Dios, al Dios de ayer, de hoy y siempre. El mismo Dios que nos tiene a usted y a mí reunidos en esta tarde de domingo. Así es que damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por ello. Ahora, viene entonces y encontramos la respuesta ahí mismo en el libro de Daniel, en el capítulo 6, igual que la versión anterior, solo que está entre el versículo 20 y 23. ¿Qué pasó? Pues decidieron echarlo a los leones. El rey Darío, muy afectado, porque como él lo había decretado, él no podía echarse atrás, porque ya era a través de la ley de los medos y a través de la ley de los persas. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que cuando nosotros leemos aquí el versículo 20 al 23, dice, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel,
siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Le está hablando el rey Darío, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El rey Darío está reconociendo en Daniel el Dios que en todo momento es al que Daniel le ha servido. Repito nuevamente, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y dice Daniel: que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel desde el foso: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No es un león, sino que es a los leones en plural. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran de la fosa, del foso, a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Usted y yo, hermanos, en Cristo Jesús, ¿confiamos o no confiamos en Dios? ¿Confiamos o no confiamos en que Dios nos puede sacar de esta crisis? ¿Confiamos o no confiamos que Dios está al control absolutamente de todo? ¿Confiamos o no confiamos nosotros de que Dios, si bien es cierto, nos puede pasar por el proceso, nos puede pasar por el desierto? Al final al cabo, nosotros tenemos la oportunidad de salir victoriosos de ese desierto. Cuando nosotros vamos un momentito al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 18 al 20, que nos vamos a encontrar ahí, y ya lo van a ver. Esto es una sorpresa. Capítulo 37, versículo del 18 al 20. Dice así: como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de esas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Me refiero a José y me refiero a los hermanos de José que estaban envidiosos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente su padre le había dado una túnica, pero aparte de eso, José fue un poco imprudente al empezar a contar los sueños que él había tenido y cómo sus hermanos se doblaban, le daban honor, le daban un rango de autoridad, y esto hizo enojar a sus hermanos. Pero a un punto que incluso dice: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Es decir, es tal la envidia que ellos deciden que van a matar a su propio hermano, el hermano menor, que según dicen los estudiosos, no era no era era hijo natural, no era del matrimonio, digamos así, sino que era aparte, no era hermano 100%, sino que era por parte de papá. Ahora, ¿qué encontramos nosotros con respecto a esto? Estamos hablando de José. Y fueron 13 años, hermanos y hermanas, 13 años en las cuales, desde que fue separado de su padre, que lo echaron en la cisterna, que lo iban a matar y todas estas cosas, hasta que nuevamente él regresa, fueron 13 años.
13 años donde tuvo oportunidad de ver la situación que se estaba dando con la esposa de Potifar, que le levantó injuria, le levantó calumnia de que José había querido abusar de ella. Aparte de eso, también el hecho de que había sido vendido anteriormente como esclavo, eh, lo que sucede con la interpretación que le da con lo del copero y el panadero, que incluso se le olvida decirle después, ya después el copero recuerda una situación que se está dando en la cárcel y se está dando cuenta que también el faraón tiene unos sueños y entonces llega y llama el copero, se acuerda que en la cárcel hay alguien llamado José que interpreta sueños, entonces lo mandan a llamar, José llega y le interpreta lo de las 7 vacas gordas, lo de las 7 vacas flacas, que ya eso lo sabemos, recordamos, y dado a ello, él entra en gracia y cae en gracia con el gobernador de Egipto. Con el rey, perdón. Y José es gobernador de Egipto. Se suelta una hambruna terrible, entonces donde están sus hermanos, el padre le dice, por favor, Jacob, que es el padre de ellos, le dice, vaya por favor y busquen alimento en Egipto porque parece que hay alimento en Egipto. Vayan, compren, ¿ok? Entonces, pero ¿por qué les digo esto? Porque para que ustedes tengan una idea de todo lo que se mueve, de todo lo que acontece, para que encontrar nosotros en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 45, versículo del 3 al 5, lo siguiente. Dice, yo soy José, le declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¿Quién lo mandó adelante? Dios. ¿Había una crisis? Sí. ¿Cuál era la crisis? Los celos, la envidia de los hermanos que incluso estaban más pensando matar al hermano, a José. Rubén intercede un poco ahí como para salvarle la tanda, como decimos aquí en Costa Rica, pero al final y al cabo es vendido como esclavo, al final y al cabo es echado, bueno, antes de eso es echado a un cisterna, todas esas cosas que ya lo leímos, que ya lo hablamos, pero vean lo importante de esto, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Yo soy José, le declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Imagínense el susto. Ahora los hermanos son los que tienen una verdadera crisis. Este que está en rango de autoridad, este que está ahora de gobernador de Egipto, nos va a mandar a matar. Nos va a mandar a nosotros en el exilio. ¿Y cómo vamos a llegarle a decir nosotros a nuestro padre que José está vivo? No sé si ustedes están teniendo la oportunidad de visualizar lo que estamos hablando. Mas, sin embargo, José más bien agradece a Dios y agradece por lo que aconteció porque él está entonces en ese rango de autoridad porque Dios así lo permitió. Y también Dios le permitió que sus hermanos le vendiesen en todo momento como esclavo para Egipto. Cuando nosotros vemos todo este tipo de cosas, todo este tipo de situaciones, todo ese tipo de crisis, nos damos cuenta que hay respuesta siempre.
Hay una respuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, cuando venimos, voy a leer para ustedes algo que hoy por hoy incluso se sigue celebrando, que es la fiesta de la reina Esther. Leo para ustedes. Eh, recordemos que Esther era en todo momento familiar de Mardoqueo. Él la había cuidado desde pequeña. ¿Ok? Ahora, que hay una situación. Hay un tipo que el brazo derecho del rey Asiro, perdón, de Acera, y entonces Asuero, perdón, Asuero. Y entonces hay una conspiración en contra de los judíos. El rey Asuero no sabe que Esther es de origen judío. Y entonces leo para ustedes, en el caso del libro de Esther, capítulo 3, del versículo 8 al 11. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces Amán, que es el brazo derecho del rey Asuero, ¿verdad? Le dijo al rey Asuero, hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita a su majestad un decreto para aniquilarlos y yo depositaré en manos de los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo. Vea lo delicado de esto. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán. Imagínense la confianza que tenía Amán con el rey, hijo de Amedata, descendiente de Agab y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, le dijo el rey a Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Si Amán estaba decidido a exterminar por completo a los judíos, con el anillo real, con el anillo del rey, tenía todo el poder para hacerlo. Tenía toda la oportunidad para exterminar al pueblo, borrarlo de la tierra. Ahora, Esther se da cuenta de esto porque Mardoqueo le va contando la situación. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos al libro también de Esther, en el capítulo 7, versículo del 3 al 6, vemos que dice, Esther respondió, si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Imagínese lo que le está diciendo Esther. Yo como rey, ¿cómo que me conceda la vida? Mira, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás pidiendo si estás viva? Sigo para ustedes leyendo. Mi petición es que se les compadezca. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo. Porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. El rey le preguntó a Esther, ¿y quién es Esther? Es la reina, es su compañera, es su esposa del rey Asuero. Prosigo. ¿Y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo en este miserable, perdón,
el adversario y enemigo es este miserable de Amán, respondió Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. Cuando el rey volvió del jardín al palacio, a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Esther estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó: ¿Y todavía se atreve este a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Y Jarboná, uno de los eunucos que atendían al rey, dijo: hay una estaca a 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Él mandó a colocarla para Mardoqueo, perdón, el que intervino a favor del rey. Empálenlo en ella, ordenó el rey. De modo que empalaron a Amán en la estaca de él habían mandado a levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, yo no sé cuál es su crisis, su verdadera crisis, pero vemos cómo muchos, no pocos, pasaron, de acuerdo a la historia bíblica, a la historia de la salvación, pasaron por crisis muy fuertes y eran verdaderas crisis. Ahora, vemos cómo Dios da al final la victoria de todo esto, sí, pero también vemos cosas muy importantes. Nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso. Nosotros somos los primeros que debemos decir: ok, perfecto. Esta es mi realidad. Solo no puedo. Ya no más. Ya no más. No puedo más. No puedo más. Dios, hijo de David, ten compasión de mí, gritaba Bartimeo. La mujer de flujo de sangre llegó. Ella no podía estar ahí porque era inmunda, estaba impura según la cultura judía. Y aún así ella se fue y tocó el manto donde estaba el manto. Ella agarra el zig, que son los 613, y agarra el zig de la justicia. Y donde agarra el zig de la justicia, llega y dice: si tan solo lograra tocarle, sería salva. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero el que busca a Jesús por un milagro siempre va a ser el milagro más un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque lo primero que le dice Jesús a ella es: hija. ¿Por qué hija? Porque ya ella tenía 12 años de estar fuera de la sociedad judía, porque estaba impura. Le hace ver también de que es salva por la decisión que ella tomó. Mas sin embargo también le hace ver y le dice claramente que eres libre de tu azote. Entonces ella iba por un milagro y terminó recibiendo 3. Bartimeo, ¿qué pedía? Gritaba y gritaba y los trataban de callar y los trataban de callar. ¿Qué quieres que haga por ti? Que recobre mi vista. Este versículo ya lo he leído en varias ocasiones y hoy nuevamente no será la excepción para volverlo a leer. Y es en el libro de Génesis. Y muchas veces lo leemos, y muchas veces lo leemos, y muchas veces lo pasamos por encima, y lo leemos una vez, un montón de veces. Y está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo,
y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. No sé qué crisis está pasando usted, no sé qué problema tiene usted, no sé qué problema se ha metido, no sé cuál es su verdadera crisis, mas sin embargo, la palabra del Señor me dice en este libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, que la tierra era un caos. Y es parecido a la situación de que, digamos, no el caos que habla en ese momento la Biblia, pero sí el caos que se está viviendo a nivel social, a nivel económico, a nivel educativo, a nivel deportivo. A toda índole hay unas situaciones críticas muy fuertes. Mas, sin embargo, por más caos que haya en la tierra, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Entonces podía haber caos, pero el Espíritu de Dios mora en nuestro hogar. El Espíritu de Dios nos da la oportunidad de venir y traer ante la presencia de Dios nuestras peticiones. Tenemos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Y como dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Él quiere cenar con nosotros. Él quiere que nosotros le entreguemos todas las tribulaciones, que le entreguemos todas las angustias, que le entreguemos todas las enfermedades, que le entreguemos absolutamente todo lo que nos ha estado atando, todo lo que nos ha estado afectando, todo aquello que nos ha estado limitando. Mas sin embargo, también dice la misma palabra del Señor que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y también dice claramente la palabra del Señor que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero estamos en una situación en las cuales estamos tan cegados, tan cegados, tan cegados, que tratamos de buscar las añadiduras sin buscar el reino de Dios y menos de buscar la justicia de Él. Cuando usted y yo decidimos dar un paso en fe y decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? No, ya no puedo más. Señor, ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo con mi cónyuge, yo no puedo con mis hijas, o no puedo con mis hijos, o no puedo con mi vecino, o no puedo con mi situación laboral, no puedo con mi situación educativa, no puedo con el estudio. Póngale el nombre. Pero antes dígale, Señor, ven a mi vida. Señor, ven a mi vida. Señor, toma tú, Señor, esto que me aqueja, esto que me está afectando. Señor, ya no soporto más. Señor, ven a mi auxilio. Señor, ven a mi auxilio. Señor, ven en este momento que tengo una situación con mi cónyuge que se me está muriendo. Señor, muestra tu soberanía. Señor, si tú ves que realmente lo puedes sanar, porque sé que lo puedes sanar, Señor, entonces sé que tú puedes traer la sanidad, que tú puedes traer la medicina, que tú puedes traer la curación, que tú puedes traer la abundancia de paz y también de verdad, como lo dice Jeremías 33:6, como dice Isaías 53:5, que por sus llagas hemos sido nosotros sanos, hemos sido curados. Señor, que sea tu bálsamo que venga a nuestros huesos y nos quite esa carga, ese dolor, esa aflicción. Pero también lo sabemos claramente que todo yugo de opresión y de aflicción se rompe con un buen canto de adoración. Y entonces no importa cuál canto va usted a entonar al Señor, porque Dios escudriña nuestro corazón. Y Él sabe cómo le estamos pidiendo, y Él sabe qué le estamos pidiendo. Entonces, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es un buen tiempo para que usted y yo tengamos la oportunidad
No es como en el Antiguo Testamento, que había que ir a buscar al sumo sacerdote, presentarle un vacuno, presentarle unas tórtolas para una ofrenda, para que con la sangre que se derramaba entonces quedaba limpio de pecado. No, 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 ya no. En el momento que Cristo muere en el madero, inmediatamente se rasga el cielo y ahí quedamos nosotros directamente con un acceso directo ante el trono de la gracia del Señor. De ahí que cada día el trono de la gracia y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y nosotros tenemos acceso a este trono. Así es que hermanos y hermanas, el amor de Dios es el que nos sostiene a nosotros en cuerdas de amor. Él es el que nos sostiene. Él no hace acepción de personas. Y si usted quiere presentarse con ese corazón contrito y humillado en esta tarde, preséntese. Y si usted en algún momento cometió un pecado, como es normal que lo cometamos, pues abogado tenemos delante del Padre, que es nuestro hermano Jesús. Y entonces tendremos la oportunidad de experimentar ese perdón de pecados. Tendremos la oportunidad de experimentar esa llenura del Espíritu Santo. Ahora, recordemos que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. No hay ningún otro camino, como lo he dicho en otras ocasiones. Así es que, hermanas y hermanos en Cristo, qué importante es que nosotros podamos discernir y poder entender que el único camino que tenemos de salvación es a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario con esa sangre derramada que es la que nos limpia de todo pecado. Así es que yo no sé cuál es su aflicción, yo no sé cuál es su opresión, yo no sé si será la opresión de las deudas, yo no sé si será la opresión de una enfermedad, no sé, lo desconozco, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe, porque antes de la creación del mundo ya Él nos conoce. Desde antes de la creación del mundo ya Él nos conocía, ya Él nos había formado. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, no desperdicie esta oportunidad. No la desperdicie. Hoy domingo, casi a las 7 de la noche, es un tiempo para que reciba esta gran oportunidad. ¿De qué? De confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Y decirle, Señor, ya no aguanto más. Dios, ya no soporto más. Dios, ¿sabes una cosa? Ya mi espalda no la aguanto. De tanta situación, de tanta preocupación. Mi cabeza me va a explotar. Tengo migraña, tengo preocupación, tengo estrés. Si seguimos leyendo la Biblia, encontraremos casos, de crisis fuertes, de crisis, de una verdadera crisis. Pero también vemos cómo Dios da la victoria. Imagínense nada más lo que podría hacer aquella viuda de Sarepta. Lo que pasa con aquella otra señora que se le muere el marido y llega Elías y lo único que tiene es una torta de harina, un poco de aceite y están dispuestos ya a morir. Es una realidad. Y todo lo que acontece, todo lo que sucede, las vasijas de aceite que van y las traen, ok, perfecto. Y no escaseó, no escaseó. Y con ese dinero más bien agarraron y fueron y le pagaron al deudor porque le iban a quitar los dos hijos. Porque esa es la cultura judía. Bueno, era la cultura judía. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, esa sí es una verdadera crisis. No estoy diciendo que la suya no,
Pero ahora que vemos las situaciones de los préstamos gota a gota aquí en Costa Rica, que son unos préstamos totalmente asfixiantes. Si usted no paga, le matan a la mamá, y si usted no paga, le matan al papá, y si usted no paga, le matan a un hijo. Eso es muy fuerte. Y todo esto se ha ido incrementando después de la pandemia. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, yo no sé cuál es su aflicción, vuelvo a lo mismo. Yo no sé cuál es su opresión, yo no sé qué es lo que está aconteciendo, pero Dios sí lo sabe. Entre al aposento alto, entre a su cuarto de habitación, doble las rodillas y dígale, Señor, ¿sabes qué? Ya no aguanto, ya no soporto más. Y pónganle las cosas como son. Y Dios va a escuchar, porque muchas veces cuando Dios se queda callado, es porque está trabajando. En su omnisciencia, Él todo lo conoce, todo lo sabe. En su omnipresencia, Él está ahí con usted y está también aquí conmigo. Él es 3 veces santo. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Él es totalmente soberano. Que un día de estos, si Dios así lo permite, voy a hablar sobre la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios no tiene límites. Y nosotros sí queremos poner límites. Así de simple. Hermanos, ya para finalizar, agradezco al Padre Celestial por esta nueva oportunidad de este domingo, estar reunidos juntos, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Hoy la oración va a ser diferente y dice así. Yo creo que ya ustedes se saben, por supuesto, ese versículo. Dice así. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Así es que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra victoriosa. Cosas que pasan en vivo. Confiemos en que Dios nos saca de esta. Fuerte abrazo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y recuerden, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios quiere que nosotros seamos salvos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Si el Señor así lo permite, si Él no ha venido o no ha mandado por mí, nos estaremos viendo en 8 días. Y aprovecho para dos cositas, dos anuncios. Uno, el felicito a nuestra hermana Ana Prado, que ayer sábado tuvo la oportunidad de estar de manteles largos. Celebramos la vida y al dador de ella, pues de Él es que emana la vida. Y damos gracias al Padre Celestial por la vida de ella. Y aprovecho también porque parte del equipo, parte del staff que tenemos en el canal, con Henry y con Marvin Guido y con Heidi Arias. Ellos están también con un emprendedurismo y están con un proyecto de lo que es manejo de audiovisuales, ediciones de video y pues también desde la plataforma Chofar
pues los estamos apoyando. Así es que si usted tiene la oportunidad al final del programa, ellos van a estar presentando ahí algunos anuncios y que sea en todo momento la oportunidad para que ustedes le peguen un pantallazo y le tengan la oportunidad de llamarlos y ellos con muchísimo gusto les va a cotizar el trabajo correspondiente. Así es que, hermanos en Cristo Jesús, fuerte abrazo, nos vemos, si el Señor se lo permite, en 8 días. Bendiciones.